Estamos viendo la serie de Cristo y la iglesia, Cristo como el novio, la iglesia como la novia. Y hoy lo que nos está llevando justamente el Señor es a que seamos una iglesia vigilante, una iglesia vigilante. Y para ello justamente habló el domingo pasado el Señor respecto a cómo deberíamos de enfrentar hoy la vida en fe, porque el enemigo está acechando a tu vida como un león rugiente alrededor de tu vida, tratando de engañarte, tratando de desviar tu atención a Cristo. Y dice, me acompáñame a Marcos capítulo 13, versículo 33, Marcos 13, 33. Y nos dice Cristo cómo debiéramos estar como vigilantes. En Marcos 13, 33 dice, mirad, velad y orad. Vuelvo a repetir, mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Una iglesia vigilante tiene que estar hoy mirando, estar alerta, estar atenta, es mantener una vigilancia espiritual en todo tiempo. Se tiene que estar preparando constantemente en sobriedad espiritual. Toda iglesia vigilante, la futura esposa de Cristo tiene que estar justamente alerta, mirando, atenta. Y aquí Marcos está siendo muy claro en cuestión de cómo deberíamos estar hoy llevando nuestra vida espiritual. Hay que tener una excelente actitud a los cambios para bien. Si Dios te está pidiendo, si Dios está demandando, si Dios está ordenando que cambies tal o cual cosa en tu vida, hazlo. Por obediencia, hazlo. Y porque Dios quiere bendecir a través de tu obediencia. Es importante esa actitud en tu vida, es importante tu disposición personal delante del Señor. ¿Por qué? Porque mi actitud y mi disposición tiene que estar alerta, esperando la segunda venida de Cristo. Y el domingo pasado el Señor fue muy claro de que Él viene justamente por su iglesia. Estar alerta, estar atentos, estar vigilantes, es importante en tu vida. ¿Cómo se está moviendo justamente el enemigo en tu casa? ¿Cómo se está moviendo el enemigo en tu iglesia? ¿Cómo se está moviendo el enemigo en tu matrimonio, en tu familia, en tus hijos? Y la única manera para que tú no te dejes sorprender es justamente estar alineado al corazón de Cristo. El segundo verbo es velar. Literalmente es estar sin dormir. Y no quiere decir que no duermas en las noches, no está diciendo el Señor eso, es que tengas que estar despierto cuando tengas que estar despierto y no durmiendo. Tienes que ahuyentar el sueño de tu vida. Hay momentos en que el sueño no tiene que venir a ti, tienes que ahuyentarlo, tienes que expulsarlo. Imagínate, Dios está hablando en este momento y que llegue el sueño a tu vida, ¿qué señal estás diciendo al Señor? No me interesa, lo que tú digas no me interesa. Creo que hay que tener esa actitud de oyente, de estar hoy velando, de estar vigilando. Y no queremos ser avergonzados cuando venga el Señor Jesús y te haya encontrando haciendo cosas distintas. Si tú me acompañas a la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 28. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 28. Dice, ahora hijitos, permaneced en Él. Ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si no queremos alejarnos del Señor avergonzados, tenemos que estar permaneciendo en Él. Primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 12.
dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Aquí está claro lo que dijo el apóstol Pedro, porque los ojos del Señor están sobre los justos. ¿Cuántos justos hay aquí? Que dice que los justos hoy sus oraciones llegan al Señor. Y necesitamos mucha oración hoy nosotros que estamos justamente sirviendo al Señor. Porque en todo tiempo estamos justamente como ovejas de matadero. Versículo 14, mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Si hoy estás pasando por momentos difíciles, por momentos de prueba, por momentos de conflicto, de salud, lo que tú estés pasando el día de hoy, entrégaselo al Señor. Entrégaselo al Señor. Segunda de Pedro, capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 12. Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Eso va a pasar, eso va a suceder. Y yo lo creo que va a pasar. Pero también dice en el versículo 14, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha, irreprensibles, en paz. Hoy el Señor está pidiendo que vivamos una vida irreprensible, irreprochable, y que tengamos paz los unos con los otros. Y el tercer verbo dice orad. No solamente hay que mirar, no solamente hay que velar, sino también hay que orar. Acaba de terminar los 10 días de oración. Y muchos corazones de justos vinieron a orar justamente estos 10 días de oración. La oración es sin cesar, es en todo tiempo. Y tú puedes decirme, pastor, yo no vengo porque lloro en mi casa, pero también es obediencia venir cuando es la oración en grupo, en cuerpo de Cristo en iglesia. Porque lo manda el Señor. ¿Por qué lo necesita la iglesia? Cuando tú oras de manera personal, también involucras a tu esposa, también involucras a tus hijos, porque eso es bueno para el Señor, eso es bien para el Señor. Si tú te involucras dentro del cuerpo de Cristo, le estás diciendo al Señor, Señor, como iglesia dependemos de ti. La iglesia necesita orar porque estamos en tiempos muy peligrosos. Estamos en tiempos muy peligrosos. Y tú sabes de esos tiempos. El mismo Pablo se lo dijo a Timoteo. En el capítulo 4 de la primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, ¿cuáles son los postreros tiempos? Desde la primera venida de Cristo hasta su segunda venida. Entonces quiere decir que estamos en los postreros tiempos. Y dice aquí, pero el Espíritu Santo dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Qué es apostatar? ¿Qué es apostatar? Cejar, separar del caminar con el Señor. Y la línea es muy delgada. El engaño tiene que ser sutil, tiene que ser astuto el engaño. No es lo mismo que alguien te diga, se pare frente a tu casa y te dice, oye, te invito a una noche de brujas, a una noche de gallo. Vamos a matar un gallo y a sacrificar un gallo a nombre de Baal. Vamos, te invito. ¿Qué dirías? Por supuesto que dirías que no, porque eso es muy claramente el ataque. Pero si te dicen, oye, te invito a mi casa, vamos a reunirnos en familia, ¿es malo? No es malo, claro que no es malo. Pero la pregunta es, ¿tú me invitas con qué propósito?
¿Para pasar un tiempo a gusto o para glorificar al Señor? Hay muchas maneras sutiles que el enemigo usa justamente para distraernos, de no estar alertas, de no estar mirando, de no estar velando y de no estar orando. ¿Cuánta gente acude a los llamados de fiesta? Y todos se anotan, y todos están dispuestos porque hay fiesta. Oye, pero te invito, ¿por qué a ver oración en casa? Hoy, ¿qué crees? No puedo. Es que no sabes, estoy tan cansado. Toda la semana ha sido tan pesada el día que... Pero yo oro desde aquí, no te preocupes, hermanito, yo desde aquí oro, ¿no? Es la manera en cómo trabaja el enemigo. Por eso dice que estamos en tiempos peligrosos, donde algunos apostatarán de la fe, dejarán de caminar justamente de manera sutil con el Señor. ¿Por qué? Porque están escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Entonces tengamos cuidado. Hoy tu crecimiento tiene que ser justamente eso, crecimiento. Tienes que ir avanzando. Tienes que ir sumando, no solamente un conocimiento intelectual en tu vida, sino tienes que ir sumando un crecimiento vivencial con el Señor en tu vida. No es como tú decidas hacerlo, es como el Señor ya lo estableció. Y dice en su palabra que nos debemos edificar unos a otros, es lo que dice el Señor. El título de la predicación es una iglesia expectante y vigilante. Una iglesia expectante y vigilante. Y Jesús hace una advertencia solemne sobre lo que viene hacia el pueblo de Israel y también hacia la iglesia. Y están en Mateo, vamos a Mateo por favor, capítulo 24. Mateo 24, vamos a leer desde el versículo 42. Mateo 24, versículo 42 dice: velad, nuevamente aquí dice el Señor, velad. ¿Qué es velad? Ahuyentar el sueño. No venimos a dormir, venimos a escuchar y a poner en práctica justamente lo dicho por el Señor. Entonces dice: velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Versículo 44. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. Ya está haciendo aquí una advertencia justamente nuestro Señor Jesucristo. Y hoy todos estamos realmente esperando, estamos esperando el momento, estamos con esa expectativa de decir: pronto vendrá justamente Cristo y se manifestará en las nubes y podremos estar con Él por siempre, lo que dice la palabra. Si tú me acompañas a Tito, capítulo 2, Tito, capítulo 2, versículo 13, Tito 2:13, ¿cómo debiera estar esa iglesia vigilante? Dice, versículo Tito 2:13, dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. O sea, la promesa del novio de venir justamente por la novia se va a cumplir en los tiempos de Dios, tal como lo tiene previsto el Padre Celestial, y eso va a suceder. Y hemos sido invitados y hemos sido llamados justamente ¿a dónde? ¿A dónde? A las bodas del Cordero. Perfectamente, muy bien. Entonces quiero que me acompañes a Apocalipsis nuevamente y vamos al capítulo 19. Y vamos a tomar nuevamente el mismo capítulo del domingo pasado. Apocalipsis capítulo 19, pero ahora vamos al versículo 9. Y dice así: el ángel me dijo, está hablando Juan Apóstol, dice: el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son
llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Bienaventurados los que han sido llamados a las bodas del Cordero. Entonces vamos a ver bajo dos parábolas justamente esa venida del Señor. Y vamos a ver, primeramente, la primera parábola que va a usar justamente el Señor es el siervo fiel o el siervo infiel. Y eso lo encontramos en Mateo nuevamente, capítulo 24, versículo 45. Vamos a ver hoy, a través de estas dos parábolas, el tema de la segunda venida de Cristo justamente, de lo que advirtió el Señor por medio de ellas. Y en Mateo capítulo 24, versículo 45, dice: ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, el cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Entonces aquí primeramente, no solamente hay que ser una iglesia vigilante, también hay que ser una iglesia de servicio, una iglesia fiel. Y dice aquí el Señor Jesús, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente? No solamente fiel, sino también prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo. Tiene que ser una iglesia que esté al cuidado del servicio de las cosas del Señor. Y lo dijimos el domingo pasado, qué fácil es cuidar tu casa. Y tú te esmeras porque tu casa no le falte nada. Tenga luz, tenga agua, el predial esté pagado, la colegiatura esté a tiempo, la comida esté a tiempo. Tú estás ocupado mucho en eso. Si el carro se descompuso y los niños tienen que ir a la escuela, buscas la manera porque el niño no falte justamente a la escuela porque te interesa su formación académica de tus hijos y le pones todo el esmero. Y si tienes un poco más de dinero, dices, Puebla, escuela pública, escuela privada, privada. Hospital público, hospital privado. Si hay dinero, hospital privado. ¿Por qué? Porque quieres lo mejor. No lo bueno, lo mejor. ¿Para quién? Para quien tú amas. Pero cuando se trata de las cosas del Señor, tú le piensas. Hoy es opción. Hoy es opción el que tú te conviertas justamente como lo que está hablando aquí el Señor. Dice, ¿quién pues es el siervo fiel y prudente? ¿Cuántos son aquí son fieles y prudentes? Que están esmerándose porque no falte comida en su casa. Pastor, yo no soy predicador. Pastor, yo no soy maestro de Biblia. Pastor, yo no soy pastor. Pero eres un siervo. Y el hecho que estés aquí en la iglesia, estás para servirle justamente al Señor a través de su iglesia, de su rebaño. Debe ser una iglesia servicial y que cuida los intereses de su Señor. Tienes que ser una iglesia previsoria. Yo te pregunto a ti, ¿tú eres previsorio? ¿Te anticipas a las cosas? Si de repente viene un gasto no contemplado, ¿no tienes ningún problema para solventarlo? ¿O tienes que pedir prestado? ¿O tienes que empeñar? Porque nunca se te dio justamente el planear justamente situaciones que estaban fuera de tu control y que necesariamente tienen que ser resueltas. El hijo se enfermó, pues ni modo, no hay dinero, que se aguante. ¿Es así? ¿Es así? No. Si tu hijo se enferma, no sé cómo le haces, pero tú llevas a quererse la salud en tu hijo porque lo amas. Pero las cosas del Señor te interesan de igual manera. ¿Las procuras? ¿Las buscas? El Señor puso a un siervo como administrador de sus cosas. Y este siervo dijo, no debe de faltar ninguna provisión, Señor, porque tú me lo encargaste a mí. Siguiente versículo, 46.
Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor venga le halle haciendo así. Wow, wow. Seguramente va a haber una vida de dicha, de felicidad, a gusto. Va a estar cubriéndose todas sus necesidades. ¿Por qué? Porque fue fiel a lo que el Señor le puso en sus manos. Y como el Señor no es deudor de nadie, dice, como tú fuiste fiel en mi casa, yo soy en tu casa. Muchas veces padecemos carencias, pero por eso justamente padecemos carencias, porque no hemos dejado de ser un principio fieles. No queremos que el Señor sea infiel y nunca lo va a hacer, porque Él se va a mantener, aunque tú y yo seamos infieles, Él se va a mantener siempre fiel. ¿Por qué es bienaventurado este siervo? ¿Por qué es bienaventurado este siervo? Porque fue fiel. Fue fiel en lo que Dios le había dicho, encomendado. Su vida estaba llena de alegría, estaba plena, estaba siendo feliz. ¿Y cuántos de aquí no nos sentimos plenos cuando el Señor hoy sabe que se siente complacido con lo que tú estás haciendo, de las cosas que ya te entregó por hacer? Filipenses capítulo 3. Ponle una marca a Mateo porque vamos a regresar a Mateo. Filipenses 3:20. Dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿Dónde está nuestra ciudadanía? En los cielos. Quiere decir que somos una iglesia peregrina. Estamos por un tiempo aquí, estamos de paso en este mundo. Pero tu final no es aquí, es en la ciudad de Dios. Amén. Y dice aquí en el versículo 20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. El ser fiel a Dios trae sus consecuencias. Trae sus resultados de serle fiel y ser un buen administrador de las cosas del Señor. Regresamos a Mateo, versículo 47. Dice, de cierto os digo que sobre todo sus bienes le pondrá. ¡Wow! Esto es una recompensa al siervo fiel. Dice, hasta el regreso de su Señor, su siervo o su iglesia había sido un administrador fiel. Y dice aquí el versículo 47, de cierto os digo que sobre todos sus bienes, o sea, amplió la bendición para este siervo fiel. No solamente le dejó cierta parte de administrar, sino que dice aquí el versículo 47, de cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. ¡Wow! ¿Quién quiere eso? 3. Wow, ya despertaron, ya más de 3. Muy bien. La fidelidad a Dios siempre será recompensada. ¿Tú lo crees? Pero viene la otra parte, que muchas veces no nos gusta leer, no nos gusta escuchar. Quédate hoy en lo que Dios te habló a tu vida. Si eres fiel, no dejes de ser fiel. Si eres prudente, no dejes de ser prudente. Si eres vigilante, sé vigilante. Sigue mirando, sigue atento, sigue velando. Pero también está la otra parte, aquí dice, siguiente versículo, pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzara a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día en que usted no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas, ahí será el lloro y crujir de dientes. Esa parte no nos gusta escuchar. Nos gusta lo otro, el ser siempre provisto, siempre que nos esté el Señor llenando nuestra alacena, teniendo mucha salud, teniendo mucha alegría, siendo dichosos en todo lo que estemos haciendo. Pero la palabra no dice esto así. Habla de un siervo fiel y de un siervo infiel. Allí será el lloro y el crujir de dientes.
Entonces quiere decir que también hay una consecuencia de la infidelidad. Hay mucha gente que se jacta de ser un buen servidor a Dios, pero sus hechos lo niegan. Tú puedes engañar a tu hermano, puedes engañar a tu hermana, puedes engañar a tu esposo, puedes engañar al pastor, pero a quien nunca vas a poder engañar va a ser a Dios. Eso tenlo por seguro. Dios no puede ser engañado. Todo lo que tú estés sembrando el día de hoy es una cosecha de lo que tú sembraste en su momento, sea buena semilla o sea una mala semilla. Pues aprende bien lo que estás haciendo el día de hoy. Porque todos los que estamos aquí en este momento solo tenemos una sola oportunidad. ¿Tú sabías eso? Mientras tengas vida, tienes oportunidad. Se acaba tu vida, se acabó todo. Proyectos, sueños, planes, objetivos se acabaron, todo. Y si tú tienes pensando en un futuro servirle al Señor y sigues pensando servirle al Señor, sigues queriendo ser fiel en las cosas que Dios ya te entregó, pues no te queda mucho tiempo. Porque si viene el Señor el día de hoy, ¿cómo te va a encontrar haciendo? ¿Haciendo qué? ¿Diciendo qué? ¿Enseñando qué? Regresamos a Mateo, capítulo 25, y Jesús sigue hablando justamente de su segunda venida. No solamente era para el pueblo de Israel, eso también está para nosotros, la iglesia. Hoy el Señor demanda una iglesia vigilante, que sea prudente. Versículo 1, capítulo 25. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Entonces, primeramente, son 10 vírgenes, 10 personas, 10 doncellas. Y el común denominador es que estaban dispuestas a esperar al novio. Y si tú lo quieres aterrizar, es la iglesia. Aquí en la iglesia hay hermanos prudentes y hermanos imprudentes. Hay hermanos fieles, hermanos infieles. Pero todos queremos estar justamente donde esté el Señor. Todos estamos justamente con eso. Amén. Todas fueron provistas de lámpara. Todas tenían su lámpara, las 10. Hoy estas 10 vírgenes nos representan a nosotros. Y el que tenga oídos, para oír que oiga. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Wow. Aquí hay un gran problema. Tal vez tú dijeras, como que está equilibrado, pastor. A ver, vamos a bajar el nivel porque en tu iglesia a lo mejor no te das cuenta. Y piensas que puede estar equilibrado cuando dices, pues hay fieles y hay no fieles. 50 y 50. Pero bájalo a tu casa. ¿Te gustaría tener hijos infieles y fieles? No, vamos a hacer que el esposo sea infiel y la esposa sea fiel. ¿Está padre? Está parejo, pastor. Mire, mitad y mitad. Micha y micha. ¿Está bien así? ¿Qué piensa? Ya no nos gusta mucho, ¿verdad? Tú buscas que en tu casa todos sean fieles, que sean prudentes, que seamos sabios todos. Empezando por papá, después por mamá y después se permea hacia los hijos. Pero aquí las cosas estaban ya complicadas. Había 5 vírgenes prudentes y 5 vírgenes imprudentes. Las 10 habían sido invitadas justamente a la convivencia del novio y la novia. La diferencia entre ellas es que unas eran sabias y las otras no eran tan sabias. ¿Y cuál fue la razón? ¿Cómo sabemos que había prudentes y no prudentes? Siguiente versículo.
Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. ¿Servía la lámpara sin aceite? ¿Una lámpara te sirve sin aceite? Tengo una buena lámpara en casa, pero no tengo pilas. ¿Te sirve? No cumplió su propósito la lámpara. Vamos a bajar de nivel. ¿Qué pudiera ser la lámpara justamente que Dios ya te dio a ti? Y que tú pediste, y que tú dijiste, y que tú insististe que Dios te la diera a ti. Dame de tu lámpara, Señor. Dame de tu lámpara. ¿Se lo dijiste o no al Señor? ¿Se lo dijiste sí o no? ¿Y qué hizo el Señor? Aquí está. ¿Querías lámpara? Aquí está. Los sabios leemos, meditamos, escudriñamos, memorizamos y aplicamos. Los no sabios la tienen así: lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Porque el domingo dicen se me olvidó y sacan su teléfono y están en todo menos en la Biblia electrónica. A mí me pueden engañar. Aquí no pueden engañar a Dios. Tú querías una lámpara en tu vida, querías tu sabiduría, querías que Dios te dijera tu vida, que Dios te alineara, que Dios te llevara, que Dios te alentara. Aquí está su lámpara, pero nunca la abres. ¿Te sirve de algo esa gran lámpara? ¿Ese poder de la lámpara te sirve? Era exactamente lo mismo. 5 vírgenes que no venían preparadas. Y 5 venían muy preparadas. ¿De quién eran esas lámparas? De ellas. De ellas. Eran de su propiedad. ¿Quién era el responsable de mantener esas lámparas? ¿Dios? El pastor. Sí, el pastor tiene la culpa de todo. Es que el pastor no me busca, el pastor no ora por mí, el pastor no me enseña, el pastor tiene la culpa de todo. Porque todavía nos falta esa parte de ser responsables de lo que está pasando hoy en tu vida, es parte de lo que tú estás justamente decidiendo hacerlo de esa forma. Nadie más. Y no puedes culpar justamente ni a Dios, ni al pastor, ni a la lámpara. Eres tú el responsable. La ilustración está muy clara. Lo que Dios no quiere son vidas aparentes. ¿De qué sirve traer tu Biblia? ¿De qué sirve que la estés leyendo aquí? ¿De qué sirve que la tengas subrayada, la tengas tú marcada, si no te ha marcado la Biblia a ti? ¿De qué sirve? Estaban ellas siendo convidadas, siendo invitadas, siendo llamadas porque iban a ser dentro del cortejo con el novio y la novia iban a ir a las bodas del Cordero. Entonces ellas tienen que alumbrar justamente ¿dónde? ¿El caminar de quién? ¿De quién? Del novio de la iglesia. Ese es tu trabajo el día de hoy. Estar alumbrando justamente ese camino, porque Dios ya te dio justamente la sabiduría, la inteligencia, ya te dio la palabra que tienes que estar usando justamente día a día para tus hijos, para tus hermanos de la iglesia. Si tú no dices eso, es tener una lámpara apagada, sin aceite, no sirve. Y cuando dijera el novio, es el momento de alumbrar, alumbren. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Algo va a ser muy evidente delante de los ojos de Dios, algo muy evidente. No estabas tú preparado. Nunca te quisiste preparar, nunca quisiste estudiar, nunca quisiste memorizar y mucho menos quisiste aplicar mi enseñanza, dice el Señor. Pero expresan ser cristianos, dicen conocer a Dios, asisten los domingos,
pero su fe está limitada solo a palabras y no a hechos. ¿Está hablando el Señor? Primero habló a mi corazón, amados. Esto es para mí, no se preocupen. El pastor tiene que crecer y tiene que esforzarse a ser cada día un mejor instrumento para el Señor. Pero si algo te toca a ti, hoy recíbelo con amor, pero con el deseo de que realmente lo pongas en práctica también en tu vida. Si no, no sirve de nada. Regresamos nuevamente. Versículo 5. Versículo 4 dice: mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. ¿Quién trajo su lámpara el día de hoy? Gloria a Dios por eso. ¿Sí? Tú y yo somos lámparas ambulantes, brillamos, ¿no? ¿Estamos encendidas o estamos apagadas? Encendidas, gloria a Dios por eso. Muy bien. Versículo 5 dice: y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. ¡Wow! Problema. El esposo tardó. Y para muchos Cristo está tardando. Ya debería estar aquí. Ya debería haber llegado. Pero está tardando. ¿Cuál es el peligro? ¿Cuál es el problema? Que mucha gente está ocupando su tiempo para otras cosas. Para dormir. Para estar pasivos. Para no estar atentos. Y puede estar pasando la necesidad y no te das cuenta, porque no está alumbrada justamente ante tus ojos de fe para que veas tú la necesidad y la dejas pasar. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Fue una situación que alcanzó a las 10 doncellas, a las 10 vírgenes. Tal vez tú puedes decir: pastor, estaban cansadas. Tal vez ya era muy de noche. Y era normal que alguien de repente cabecee. ¿Por qué? Porque fue tal vez un día muy complicado, de mucho trabajo, de mucho estrés. Ya no era 3, era 4, era 5, ¿cierto? Pero mientras tú duermes, hay alguien que está orando por ti. ¿Tú sabías eso? Mientras tú estás descansando, hay alguien que está orando por ti. Y le damos gloria al Señor por eso. Amén. Alguien tiene que descansar y alguien tiene que velar. Gloria a Dios por aquellos que están velando por nuestro sueño. ¿Cierto? ¿Qué es lo que nunca se apagó? La lámpara tenía que permanecer encendida, aunque ellas estuvieran dormidas. ¿Quién vela tu sueño? El Señor vela tu sueño. Él está orando aunque tú y yo estemos dormidos. Él conoce tus necesidades y está justamente supliendo tus necesidades. ¿Había una gran iluminación? No, porque solamente 5 estaban encendidas, 5 estaban apagadas. ¿Qué es mejor? ¿Qué es mejor? Si yo uno mi luz con mi esposa, ¿va a haber más luz o no? Y si ella y yo unimos nuestra luz y agregamos a Pau, a Sergio, a Isra, ¿va a haber más luz? Por supuesto que va a haber más luz. Pero si nada más de estos integrantes 3 no tienen lámpara y 2 sí, pues va a ser una luz muy tenue. Qué bueno que papá sí tiene luz, o qué bueno que mamá sí tiene luz, los demás no pueden entender. ¿Es así? No, es una manera pobre de pensar. Yo me esfuerzo porque también mi luz contribuya a hacer más luz en las tinieblas. La iglesia tiene que contribuir para que haya más luz en la iglesia. ¿Y saben lo que está pasando? Lo contrario. Juntémonos, alegrémonos, aunque la lámpara esté apagada. No importa. ¿Es así? No.
No. Las vírgenes prudentes permitieron que hubiera esa luz brillante porque fueron sabias, porque fueron completamente sabias, tenían provisión de luz. Versículo 6. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Seguramente al escuchar esa voz, ¿qué hicieron las vírgenes? Se despertaron, por supuesto que se despertaron. Ese grito a medianoche seguramente los despertó, les despabiló, dijo: ¿qué está pasando? Y lo que tenían que hacer simplemente, para las que tenían, para las prudentes, lo que tenían que hacer fue algo muy sencillo: voltear a ver su lámpara y que se mantuviera solamente. Ese es su trabajo, solamente. Cuando tú tienes una vida ordenada, te va a costar menos trabajo el ponerle orden a las cosas, porque estás acostumbrado a ser ordenado en las cosas, planeado en tus cosas. Pero cuando no eres planeado ni ordenado, cuando quieres buscar algo en tu casa no lo encuentras y culpas a todo mundo. Es que yo lo dejé aquí, es que alguien lo tomó y no lo dejó en su lugar. A lo mejor fuiste tú, porque vives una vida tan desordenada que no te das cuenta justamente cuando realmente dejas las cosas en su lugar o no. Y para ti cualquier lugar es bueno para dejar las cosas, y las cosas no son así. Yo no quiero pensar que las vírgenes que estaban dormidas, prudentes, dijeron: ¿y la lámpara? ¿Dónde la dejé? Ahí en el Señor. Yo no creo eso. Ellas se acostaron y al lado estaba su lámpara encendida. Al despertar voltearon a ver: aquí está la lámpara, aquí está la lámpara, perfecto. Entonces, todas aquellas vírgenes se levantaron, arreglaron sus lámparas. Yo pregunto: ¿qué arreglaron las insensatas? ¿Qué tenían algo que arreglar? ¿Tenían algo que revisar? ¿Tenían algo que checar? Esto va a enseñanza para todos. Tú no sabes el día y el momento cuando tú puedes ser usado por el Señor. Y un día se te ocurre invitar a alguien a llevarlo. Yo voy para allá, te echo un ride. Y te tomas la palabra y lo llevas. Y en el ínter el Señor te dice, propone el tema apto para que tú le compartas. Y dice: ¿cómo me gustaría tener una Biblia en este momento? ¿Por qué no la traigo? ¿Traías tu lámpara? Apagada. Híjole, era el momento para predicarle esto, para compartirle la palabra, y ya se bajó, ya no. Claro, si tú no eres una persona que tú te preparas, te anticipas a las cosas que el Señor quiere hacer contigo, nunca vas a hacer las cosas bien. La siguiente vez te compras una Biblia, la pones en la guantera, y cómprate otra Biblia en tu buró, cómprate una en tu portafolio, y déjate otra en tu oficina. Ay, pastor, está muy cara. ¿Le vas a poner precio a las cosas del Señor? Es para ti, es bendición para ti. Ahí le estás diciendo al Señor: heme aquí, Señor, cuando tú quieras usarme, aquí estoy preparado. Entonces el arreglo era muy sencillo: checar que sus lámparas estuvieran encendidas. Versículo 8. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Wow. Wow. Qué complicado es eso, ¿cierto? Qué feo cuando tienes a alguien religioso y que te dice: ¿puedes orar por mí? ¿Puedes orar por mí?
Eso es bien fácil. Puedes leer por mí. Puedes interpretar la Biblia por mí. Porque a mí me da flojera. Porque mi tiempo con el Señor no es tan disciplinado como el tuyo, no es tan ordenado como el tuyo. Yo creo que a ti te escucha más el Señor que a mí. Y yo pregunto, ¿solo yo tengo el Espíritu y tú no lo tienes? ¿Solamente yo fui llamado para salvación, tú no la tienes? Qué fácil es descargar todo en alguien. Pues no debe ser de una manera equilibrada. Hoy en día las cosas han cambiado. Por supuesto que han cambiado. Hoy matrimonios jóvenes se casan aceptando ambas responsabilidades de casa. Ya no sus tiempos de Adán y Eva. A Adán le tocó vigilar y cuidar el huerto, y a la esposa algo tenía que hacer además de platicar con Satanás. Pero hoy tienen que ponerse de acuerdo. Ok, trabajamos ambos. ¿Cuántos sueldos son? ¿Son 2 o son 1? ¿Son 2 o son 1? Es un solo sueldo. ¿Quién va a poner aquí el orden? ¿Tú o yo? ¿Quién se lo gasta y quién lo trabaja? A ver, eso es bien fácil. A mí dame el que hace de gastar y tú de administrar. ¿Es así? No. Ambos se cuidan. Ambos se protegen. Porque son cosas del Señor. Y somos simplemente administradores, no somos dueños de nada. Versículo 9 más, las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. ¡Wow! Creo que era lo más sabio. Si tú no te preparaste, con la pena. Tuviste la misma oportunidad de prepararte tú y de prepararme yo. Acuérdate que la salvación es personal. La salvación es personal, no es colectiva. Yo no dependo de la santidad de mi esposa. Yo dependo de mi misma santidad que tengo para con el Señor. Ella no depende de mí. Su santidad y su relación con el Señor es de ella, personal. De mis hijos es personal y mía es personal. Si tengo roles, claro, como esposo, como cabeza de casa, tengo mis roles y que debo de cumplir delante del Señor bien. Pero la salvación es personal. Y yo pregunto, versículo 6, y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Y en el versículo 9 dice, más las prudentes respondieron diciendo, para que no os falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Versículo 10, pero mientras ellas iban a comprar, ¿a esa hora se compra algo? ¿Ven hasta dónde puede llegar la ceguera espiritual de una persona que no logra ver las cosas? Así de tenga enfrente una víbora y tenga un escorpión, no lo ve. Este ejemplo no aplica porque ya tenemos autoservicios 24 horas, ¿cierto? Pero en los tiempos de Jesús, ¿quién vende? ¿Quién tenía abierto a esa hora aceite? Y dice que ellas fueron a conseguir el aceite. Tenían el tiempo para ir a buscar el aceite a destiempo. No entiendo. Cuando tuvo que haber sido ese tiempo planeado con anticipación. Ese mismo tiempo que invirtieron para buscar el aceite, tenían que haberlo previsto antes del llamado. ¿Y cuántos de aquí estamos hoy realmente preparados para ese llamado? Y estamos así como en sus marcas, ¿listos? Estamos justamente en esa parte, ¿listos? Cuando el Señor diga fuera, ya estamos con Él. Ya estamos con Él. Pero antes yo me preparé, antes estuve ya listo para el llamado del Señor. ¿Tú lo estás esta mañana? ¿Tú lo estás?
Pero mientras ellas iban a comprar vino, el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. ¡Wow! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! La oportunidad había concluido. Solo las prudentes pudieron entrar con el novio. ¿Quién cerró la puerta? ¿Quién cierra la puerta? Porque hasta en este momento lo que yo tengo entendido es que la puerta sigue abierta. Porque el Señor no quiere que nadie se pierda y todos lleguen al arrepentimiento. Todos. Quiero que lo lleves a tu contexto de tu vida el día de hoy. Si viniera el día de hoy el Señor, ¿tú crees que va a ser muy fácil escuchar la voz del Señor y estar en su presencia? Yo digo, si es tan fácil, ¿qué hacemos aquí? Sigamos viviendo una vida normal, fiesta, social. Haz lo que tú te gusta hacer. Al fin que va a ser muy sencillito escuchar la voz del Señor y estar en su presencia en un abrir y cerrar de ojos. ¿Creen que va a ser así? Yo pienso que no. Porque lo que debe haber en ti hoy es una lucha tremenda entre tu mente y tu fe. Hoy los que estamos realmente convencidos en caminar esta carrera de fe, hay una gran lucha en mi mente con mi fe. Mi carne me dice, date permisos, hazlo, ándale, has trabajado mucho. ¿Qué dice mi fe? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. ¿Estamos haciendo algo distinto? ¿Estamos realmente esperando al Señor como dice el Señor que lo tenemos que esperar? Versículo 11. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. ¿Qué querían ellas? ¿Qué querían? Entrar. ¿Era el momento de entrar? No. Su tiempo se había terminado. La oportunidad se había dejado pasar. Y hoy todos estamos justamente teniendo nuestra lámpara encendida. Todos tenemos que tener esa responsabilidad. Hoy en día no tienes ninguna excusa de no tenerla. Y tienes que estar preparado justamente para ese llamado. Solo es un llamado. No es como el teatro, primera llamada, primera, segunda llamada, segunda, tercera llamada, comenzamos. No, cuando el Señor hable, va a hablar una sola vez y para siempre. Esto me recuerda un poco a la vida de Esaú. ¿Se acuerdan quién fue Esaú? El hermano gemelo de Jacob. Y si tú me acompañas a Hebreos 12, versículo 16. Hebreos capítulo 12, versículo 16, dice, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Versículo 17, porque ya sabéis que aún después de deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró, ¿qué dice ahí? Con lágrimas. ¿Saben qué significa una puerta cerrada? Una bendición despreciada o una bendición menospreciada. Tú menospreciaste ese llamado. Tú tenías el mismo llamado que lo tuvo también tu hermano, o tuvo tu esposo, el esposo de tu esposa, tuvo tu hijo, el mismo llamado. Tú despreciaste justamente esa gracia, ese sacrificio en la cruz, tú lo despreciaste.
El tiempo de preparación para recibir al Señor tiene que aprovecharse antes de su venida. Versículo 12. Mas Él, ¿quién? Cristo. Mas Él respondió, dijo: de cierto os digo que no os conozco. Señor, yo estaba ahí. De verdad que le puedes preguntar a las vírgenes prudentes que estaba yo ahí. Yo tenía el mismo deseo de estar contigo justamente en las bodas del Cordero. Pregúntales a ellas. Ellas nos vieron porque dormimos juntos. Estamos en el mismo lugar esperándote ansiosamente tu llegada. ¡Wow! No os conozco. ¿Quién lo dijo? El novio, el futuro esposo. Entonces aquí tenemos que preguntarnos si nos conoce el Señor. No que sepa dónde vives, cuántos hijos tienes, qué edad tienes, dónde trabajas, qué estudiaste. No, eso es lo que menos le interesa al Señor. Cuánto lo reflejaste, cuánto le creíste y cuánto le serviste. En el momento que Él venga, ya no habrá oportunidad alguna para prepararse espiritualmente. Se acabó, se terminó tu oportunidad. Y nuevamente hace una advertencia. Al final de esta parábola de las 10 vírgenes, nuevamente el Señor hace una advertencia y dice: velad, pues porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Si tú lo tienes así como que, ay, todavía tengo tiempo para hacer lo que yo quiero, no sé, a lo mejor se tarda 10 años o 100 años, tengo mucho tiempo para hacer todavía lo que yo quiero. ¿Es así? Yo pienso que no. Hoy tenemos mucho más tiempo que en los tiempos de Pablo. Porque ya pasó mucho tiempo. Del año 50 a nuestra fecha ya pasó mucho tiempo. Y un día para el Señor son 1000 años, y 1000 años es como un día para el Señor. Aquí la pregunta es: ¿realmente estoy preparando mi vida, mi matrimonio, mi familia, a mis hijos en su segunda venida? Y finalizo con esto: el que tenga oídos, que oiga. Qué bueno que la salvación es personal. Y qué bueno que por una parte no sea colectiva. Porque siempre tendremos a estar apoyándonos en alguien más, en lugar de tú ser responsable con tus cosas. Al fin que mamá siempre lo hace. Mamá es la que se levanta, mamá es la que guisa, mamá es la que lava, mamá es la que lleva, la que trae, la que compra, la que vende. Nosotros estamos simplemente supervisando que se haga perfectamente bien. Y nos sale muy bien la supervisada, pero las cosas no son así dentro del Señor. Tú eres responsable, también eres responsable de tu esposo, tu esposa, tus hijos, porque la salvación es personal. Y si Dios ya te dio la gran oportunidad de conocerlo a Él, de caminar con Él, ahora de servirle a Él, ¿quién eres? ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo para no hacerlo? La tierra pasará, los cielos pasarán, pero su palabra permanece para siempre. Estamos en tiempos peligrosos. Estamos más que nunca estar orando, velando, mirando, buscando a Dios, buscando al Señor, buscando donde Él se encuentra.
no tenemos permiso para estar desperdiciando más el tiempo. Tú y yo no sabemos cuándo es el día. Cuando Él venga o cuando tú y yo partamos. ¿Alguien lo sabe? ¿Alguien lo sabe? Yo no lo sé. ¿Cómo quieres terminar el último día aquí en tu vida? ¿Cómo? ¿Haciendo tu voluntad o haciendo la voluntad del Señor? Para los que estamos más cerquita de Él, estamos a una cuadra, queremos seguirle sirviendo con mucha más intensidad, ¿cierto? ¿Cierto? Yo lo sé, yo lo sé. Y la gente que tiene todavía mucha edad, mucha distancia, cronológicamente hablando, la está pensando si debe o no debe entregarse plenamente al Señor. Qué cosa tan curiosa. Los que queremos más tiempo, más salud, más vida, ya se acabó. Ahora busquemos que los que vienen atrás de nosotros aprendan bien, se consagren, vivan para el Señor. De aquí tienen que salir los futuros pastores, los evangelistas, los maestros bíblicos. Pero si yo en mi casa no le sirvo al Señor, como dice José, mi casa yo no le sirvo al Señor, entonces ¿a quién está sirviendo? Y lo digo con todo el amor. Los futuros matrimonios tienen que salir de aquí. Pero matrimonios fieles al Señor. Que si te tocó hoy tener una preciosa doncella en tu vida, enséñale a ser una ayuda idónea para ese varón del Señor. Y si te tocó tener un varón en tu vida, enséñale a ser ese varón de Dios para esa doncella que tiene Cristo para su vida. No sé en cuánta falta es eso. Tenemos tantas consejerías de familias compuestas que tienen más confusión que certeza, porque está mucha gente involucrada. Qué hermoso cuando solamente es papá, es mamá, papá, mamá e hijos, y que pertenecen a un mismo pastor, a una misma iglesia. Qué bendición es, porque solamente es ponernos todos de acuerdo. Piénsalo, piénsalo. Por eso necesitamos justamente que los que hoy tienen una vida más disciplinada, más alineada a los principios, son los que deben de dar enseñanzas a nosotros. Porque nosotros ya nos vamos. Pero todavía faltan los jóvenes que están apenas empezando. Y aquí veo varios jóvenes. Solamente que estén alineados a las promesas y a las enseñanzas de Cristo. Si queremos que esta iglesia siga siendo justamente esa lámpara encendida ante tanta oscuridad que está afuera. Vamos a levantarnos, iglesia. Cierra tus ojos. Padre mío, bien dijiste esta mañana, bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga, le halle haciendo así. Hoy tú demandas, Señor, que en tu segunda venida tu iglesia esté trabajando y esté haciendo las cosas para tu gloria y para tu honra, sabiendo que vas a cumplir o se va a cumplir ese tiempo. ¿Cuándo? No lo sabemos. Es importante, muy importante, pero será en el tiempo que el Padre lo tenga ya previsto. Nuestro trabajo como iglesia es justamente ser una iglesia vigilante, que esté hoy trabajando, que esté hoy siendo fiel, Señor, a ese llamado que tú ya hiciste. Enséñanos a ser esa iglesia expectante, vigilante en nuestras vidas. Que estemos mirando, estemos hoy justamente alertas, que
que estemos velando, que estemos orando, Señor, para que el enemigo no pueda hacer mal uso o que no gane ventaja en nuestra vida, en nuestro matrimonio, en nuestra familia. Él está con un propósito, con un objetivo: destruirnos, acabarnos, separarnos, dividirnos, matarnos. Pero hoy estamos con el Todopoderoso, estamos con el Victorioso, que nos prometió vida en abundancia, vida llena de dicha y de amor, y que en las tribulaciones tendremos gente al lado nuestro que estén orando y que nos estén sosteniendo con su amor y sus palabras, Señor, de aliento. Haz que esta iglesia sea una iglesia más sensible, más receptiva, que sea activa, no pasiva, Señor. Que estemos hoy atentos, despiertos y ante todo haciendo lucha o guerra espiritual, Señor, en función de los espíritus que están moviéndose justamente en estos tiempos. Hay mucha distracción, Señor, mucha gente se está alejando, mucha gente hoy está dejando de caminar contigo como tú lo demandas. El engaño es ese: pensar que estoy bien, pensar que estamos caminando bien y no lo estoy haciendo bien. Quita de mí todo mal engaño, Señor, ese velo que hay en mi vida espiritual, y permíteme verte más con mayor claridad. Haz que esta iglesia, Señor, Agua de Vida, sea una iglesia que ponga un ejemplo y que sea la punta de lanza, Señor, que lleve justamente ese compromiso contigo de santidad, de obediencia, que hoy demuestra ese amor fraternal que hablaste en la mañana. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios bendiga a su semana, amados.